Hola, bienvenidos a este streaming que desarrollaremos hoy sobre compras que hacen la diferencia con un hashtag poderoso que ambientará nuestra conversación de No Sin Mujeres. Mi nombre es María Isabel Acosta, soy directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Bancolombia y para mí es un placer ser la moderadora de este panel que estamos realizando en el marco del Women Economic Forum 2023. Les agradecemos a todos su participación hoy y para comenzar les voy a contar un poco sobre las grandes mujeres invitadas que tenemos para este panel. Iniciaré con María Carolina Salazar Pardo. Ella es coordinadora del programa Sourcing to Equal en Colombia. Tiene una amplia experiencia liderando iniciativas público-privadas para promover el desarrollo del sector privado en Latinoamérica, así como la inclusión social y de género. Bienvenida, Carolina. Hola María Isabel, un gusto estar acá, gracias por la invitación, muy contenta de poder compartir lo que venimos haciendo desde IFC con el acompañamiento y la participación de grandes empresas en Colombia para promover la equidad de género y la inclusión en las cadenas de suministro. Muchas gracias, Caro. Ahora continuamos con Irina Jaramillo Muscus, CEO y co-founder de This is Astra, una organización dedicada a desarrollar las categorías de consumo saludable y sostenible en los retailers. Irina trabajó 12 años en el grupo de éxito liderando equipos de alto desempeño y luego decidió emprender dedicando su vida a acelerar la democratización del bienestar y uno de los vehículos es el liderazgo femenino y social. Bienvenida a este foro, Irina. María, muchas gracias a ti, a Carolina, a las mujeres con las que voy a compartir este panel y seguro aprender muchísimo. La verdad es súper significativo que tengamos esta conversación y como tú dices en ese hashtag de No Sin Mujeres, esperamos que todos los que nos escuchen se lo lleven muy grabado en las acciones del día a día. Muy poderoso. Bienvenida y gracias de verdad por estar acá. Y por último, le doy la bienvenida a Tiana Álvarez. Ella es vicepresidenta de Relaciones Corporativas de Libero Cobre con 24 años de experiencia en el sector minero en temas de relacionamiento, gestión de sostenibilidad, inversión social, estudios de impacto ambiental y licenciamiento social, mejor dicho, con una gran experiencia en los departamentos de Santander, Antioquia, Tolima, Nariño y Putumayo. Gracias por estar con nosotros acá, Tiana, y bienvenida. Muchas gracias a ti, María Isabel, a Carolina, a Irina, es un honor hacer aquí presencia con este grupo de mujeres lideresas y estar trabajando pues juntos cada una de nuestras organizaciones este tema tan importante de la equidad, la diversidad y la inclusión y que todos pues hoy nos vayamos con ese gran mensaje que no sin mujeres, esa debe ser prioridad de cada una de nuestras organizaciones. Me encanta y me emociona de verdad estar acá con ustedes. Y antes de empezar, pues quiero hablarles un poco de la importancia que tendrá la temática de la que hablaremos pues en este espacio. En Bancolombia nosotros estamos comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión. Y de hecho pues hemos buscado que de manera transversal se apalanque la estrategia en diferentes frentes, empleados, clientes, y pensamos que proveedores debe ser un eje fundamental de la estrategia. Hemos buscado movilizar aliados y proveedores consolidando una comunidad que nos permite compartir experiencias, que nos permite compartir buenas prácticas, de tal manera que seamos más generando esa transformación y materializando ese hashtag tan poderoso de No Sin Mujeres. Si bien las invitadas son quienes nos van a contar pues sus experiencias de vida, yo quisiera tomarme unos minutos para contarles algunos datos que me parecen muy interesantes y que ayudan a ilustrar el contexto del país y del mundo frente al tema de mujeres en los ámbitos empresarial, en la vinculación sobre todo a las cadenas de valor de las organizaciones. Yo no sé si ustedes saben, pues ustedes, mis invitadas y el público en general, en Colombia solo el 17.3% de las empresas registradas pertenecen mayoritariamente a mujeres. Es un indicador que tiene grandes retos y oportunidades y bueno, esperemos
que con esta conversación sean más las que se animen. Y otro indicador, no solo de Colombia, sino del mundo, el 1% de las adquisiciones realizadas por grandes corporaciones se destinan a empresas propiedad de mujeres. Entonces, pues como ven, grandes oportunidades a nivel general, no solo local en el país, oportunidades que nos invitan a pensar en cadenas de suministro incluyentes que contribuyan de verdad a generar una reducción en esa brecha de género y nos permitan mejorar la capacidad de innovación, incrementar el acceso a la variedad de proveedores de alta calidad y sobre todo generar mayor retorno en el costo de las adquisiciones. Ahora, pues, ¿quién mejor que Carolina, que ha liderado la iniciativa Sourcing to Equal, para contarnos más sobre la importancia de preguntarnos sobre este tema? Carolina, cuéntanos por qué es importante hablar de compras con criterio de diversidad, equidad e inclusión. Desde IFC estamos comprometidos por promover la equidad de género, la inclusión y la diversidad en el mundo de los negocios. Y una de las áreas de trabajo en la que nos hemos enfocado es en las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque creemos que las cadenas de suministro tienen un potencial muy grande de multiplicar los impactos en los mercados locales. Las 15 empresas que hacen parte de Sourcing to Equal gastan billones de pesos al año en compras corporativas. Si consideran criterios de inclusión, diversidad y género para, de alguna forma, beneficiar a empresas de mujeres o grupos subrepresentados, esto puede tener un impacto muy grande en el mercado local, generando crecimiento de empresas pequeñas, fortaleciendo la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y teniendo unos impactos de mediano plazo importantes en lo local. Pero no solamente la inclusión, la diversidad y género es lo correcto, sino que también es un buen negocio. ¿Y por qué es un buen negocio? Porque para las empresas grandes trae bastantes beneficios tener una cadena de suministros inclusiva y diversa. ¿Por qué? Porque al tener una cadena de suministro más amplia, que incluya empresas locales, que incluya criterios de diversidad e inclusión, van a tener la posibilidad de trabajar más de cerca con ellos, de tener relaciones que promuevan la innovación, la calidad. En el caso, por ejemplo, de las empresas de mujeres tienden a trabajar de una forma mucho más cercana para solucionar los retos de sus clientes. Y en ese orden de ideas construyen relaciones comerciales de más largo plazo. Por otro lado, al tener más proveedores van a disminuir sus riesgos, van a tener más flexibilidad para responder a disrupciones de las cadenas de suministro, por ejemplo, como las que vimos en el COVID. Por último, también los consumidores cada vez están buscando más marcas que estén comprometidas con criterios de diversidad, de inclusión, que promuevan sociedades sostenibles. Entonces, al involucrar empresas de mujeres u otros grupos subrepresentados en las cadenas de suministro, la marca tiene más valor, se posiciona y se alinean, digamos, los valores de los consumidores con los de la marca. Esos son algunos de los beneficios que muy brevemente quería mencionar. Además, pues de la brecha que tú ya mencionaste, que a pesar de que en el mundo el 30% de las empresas son de mujeres, solo el 1% de las compras corporativas se destina a empresas de mujeres. Entonces la brecha es enorme y hay unas oportunidades muy grandes que queremos explorar en conjunto con las empresas que hacen parte de Sourcing to Equal. Caro, muchas gracias. Beneficios de todo tipo, no solo sociales, sino también de resultados, de reputación, de competitividad. Son innumerables los beneficios de verdad de tener una cadena de valor mucho más equitativa. Muchas gracias, Caro. Ahora vamos con Irina. Irina, ¿qué herramientas te dio la experiencia de ser compradora corporativa por 12 años para convertirte en proveedora con tu emprendimiento? ¿Y qué aspectos claves a la hora de hacer negocios con esas grandes empresas, ya estás en el otro lado, has enfrentado en tu rol de emprendedora y proveedora que antes posiblemente no tenías en cuenta? Lo primero, María, no, te estaba agradeciendo por la pregunta y diciendo que muy alineada
con la respuesta de Carolina. A uno le parece sorprendente, pero es una cifra real que solo el 1% de las compras corporativas se destinen a mujeres. Para mí, haber hecho esa transición de estar de un lado a estar al otro me ha permitido tener una mirada empática de la situación. Porque claro, cuando de pronto estás del lado de la gran compañía, de la gran organización, del comprador, te pueden preguntar si crees que hay brechas de género en ese elemento y uno puede decir, no, yo creo que no. Pero ya cuando vives la situación te das cuenta que efectivamente no podemos juzgar una situación solo por la vivencia personal. Digamos que básicamente yo resumo algo y es, diversidad no es lo mismo que inclusión. Todos hablamos mucho de la diversidad y la diversidad es que nos inviten al baile, pero la inclusión es que nos saquen a bailar. Entonces muchas veces pasa que hablamos mucho de este tema, estamos todos entusiasmados con lograr ese cierre de brechas, pero se nos olvida la importancia de sacar a bailar a esas mujeres que hoy están en las compañías y que solo les hacemos el 1% de las compras. Yo básicamente a esas mujeres les diría, vean, yo que he aprendido de haber estado en los dos lados, lo primero es la importancia de la capacidad de adaptación. Cada compañía, cada cliente es un dialecto diferente, hay que entender ese lenguaje, hay que entender la complejidad de cada organización. Tenemos siempre que tener una mirada de no quejarnos de la situación, sino identificar dónde se agrega valor y estar ahí en esa conversación del valor. Básicamente es lo que se dice como enamorémonos del problema, no de la solución que cada uno de nosotros propone, porque eso es lo que nos permite ser muy líquidos, es como ser como el agua al final nutre todo, pero el agua es un líquido suave que inclusive va calmado, pero va con mucha fuerza. Entonces uno es como aboguen a esa capacidad de adaptación. Lo segundo es que seamos muy conscientes. Yo cuando estaba en una gran organización como compradora, fui gerente general de la cadena de supermercados Carulla, y de lo que más carecía era de tiempo, era mi bien más escaso, es el bien más preciado hoy de todos los seres humanos, yo creo. Entonces, cuando ustedes estén afuera con su organización, pregúntense mucho qué más puedo hacer yo para ahorrarle tiempo a esa persona, para facilitar mi propuesta, para anticiparnos. Y en eso a las mujeres las invito a que usen una herramienta que como mujeres tenemos, y es que más del 80% de las decisiones de compra del mundo están influenciadas por una mujer. Entonces, básicamente nosotros somos capaces de tener esa mirada hoy de la clienta principal de los bienes y servicios que se comercializan. Yo hoy lidero y estoy en diferentes juntas directivas. En Colombia, solo el 18% de las posiciones de juntas directivas son mujeres. Y yo siempre digo en los foros en los que estoy, oiga, usted no quiere tener una mujer sentada en la mesa de la junta directiva, es tener un cliente sentado en la mesa opinando sobre su compañía. Entonces, la segunda cesa es, pensemos que estamos muchas veces vendiendo es tiempo, entregándole tiempo a nuestro cliente. Y lo último que les recomendaría es piensen siempre hoy la omnicanalidad es una palabra muy conocida, es esa forma de atender a un cliente con un servicio o un producto en diferentes canales, pero a mí me gusta mucho hablar del omnicliente más que el omnicanal, y es que cuando ustedes tengan su organización, traten de permear mucho la cultura de su compañía, de forma que cuando ustedes atiendan a su cliente, sea independiente si el cliente habla con ustedes o con una persona de su equipo. Que esa cultura esté permeada en toda la organización para que el cliente no tenga barreras de con quién está teniendo la conversación en un momento determinado. Básicamente, ¿por qué? Porque soñamos que todas las empresas de todas las mujeres que estamos aquí conversando crezcan y que cada uno vaya ascendiendo en sus roles y que no dependa nada de que ustedes estén puntualmente en un rol principal, pues para que puedan ir creciendo en su organización. Diría yo, María, que esos son como los tres temas que yo destaco en esa transición. Buenísimo, y me encantó eso de la mirada empática, la fluidez y la capacidad de adaptación. Y pues muy valioso estar al otro lado, estar antes en las empresas y ver la realidad ya distinta al cambio que tuviste. Y pues sacar a bailar a la mujer siempre generará valor, como nos lo han contado ustedes dos. Ahora, gracias Irina, ahora vamos con Tiana. Tiana, ¿cuáles son los retos de organizaciones, de grandes organizaciones como la tuya, para recibir empresas lideradas por mujeres dentro de sus proveedores? ¿Cómo han resuelto estos retos en una empresa como la de ustedes?
Bueno, primero, el sector minero energético ha venido trabajando fuertemente en los últimos años en cerrar esta brecha de género, ¿no? De inclusión en el sector. Es un sector que era altamente, digamos, machista. Yo que crecí 23 años, llevo trabajando en el sector, he visto esa evolución. Y ahora cada día más pues, estamos comprometidos con estos temas de diversidad, inclusión y género dentro de las empresas. Pero creo que el mayor reto no es que sea parte solo de un área, sino, o una política, digamos, que esté plasmada hermosamente en una pared, sino que sea parte del ADN de la empresa, que todos, que cada una de las áreas, cada una de las personas que conformamos la empresa, estemos comprometidos y entendamos el valor y la importancia de la equidad y la inclusión y la diversidad en todos nuestros procesos, y que seamos nosotros desde cada una de las áreas transversalmente estemos siempre priorizando, digamos, estos temas dentro de la empresa, dentro de la corporación. De esta manera, digamos, desde Libero Cobre siempre el tema de equidad ha sido relevante, no solamente en la cadena de valor, desde el empleo, desde toda nuestra conformación, digamos, como empresa, en las directivas estamos mujeres, el 66% de las profesionales que conformamos la empresa somos mujeres, y eso nos da entonces una perspectiva de equidad también muy importante, lo mismo en el tema de compras locales y proveeduría. Aquí, ya hablando específicamente de proveeduría, hemos encontrado unas brechas y unos retos bastante importantes, sobre todo en territorios como el que estamos actualmente en el Putumayo, donde no hay una formalización, digamos, de estos emprendimientos, de estas empresas de propiedad de mujeres. Y en eso ha sido nuestro compromiso, no solamente de ubicarlas, de encontrarlas, de identificar, digamos, esos talentos, esas empresas o esas mujeres, incluso con el potencial, muchas veces no tienen ni siquiera el emprendimiento, y ayudarlos a formalizar, acompañarlos en ese proceso, como ellos llaman, en ese papeleo, que puedan contar incluso con un RUT, que muchas veces no tienen, con su cámara de comercio, con todo lo que necesitan para facturar. Es un acompañamiento, digamos, decidido de la empresa, porque está parte, como nuevamente, no solamente como política, sino de los valores del ADN como tal de la empresa, y lo vivimos todos y todas permanentemente, buscar ese acompañamiento, buscar esa identificación y esa formación de estas capacidades, para que estas mujeres, como mencionaban por ahí, puedan ser sacadas a bailar en toda la cadena de valor de la empresa, ¿no? No solamente en esos estereotipos que se han conformado, que se han establecido, que creemos que a veces las mujeres o las empresas de propiedad de mujeres solo son para ciertos temas, y resulta que no. Entonces, hemos ido más allá, no solamente de abrir una oferta, abrir una convocatoria, sino de identificar esos talentos, esas vocaciones, y acompañarlas para que esos sueños, esos talentos se conviertan en empresas, en emprendimientos que hagan parte de nuestra cadena de valor. Diana, muchas gracias. Definitivamente ustedes han roto paredes de cristal en ese sector que tú dices tan machista, en carreras que son elegidas tradicionalmente por hombres, y me imagino que proveedores también que históricamente han sido muy masculinizados. Qué bueno oír esa historia y esa buena práctica de Libero frente al cierre de las brechas de género. Y pues un compromiso, como dices, necesario, empieza por instalar este pensamiento y este mindset en la cultura, y eso es fundamental para poder avanzar. Caro, nuevamente contigo. Desde el IFC han trabajado iniciativas como Sourcing to Equal, que ha generado la posibilidad de conocer referenciación frente a lo que se está haciendo en otros países. La realidad que nos han compartido nuestras invitadas se repite en otros países. ¿Qué particularidad tiene el contexto colombiano? Cuéntanos qué han percibido, qué han encontrado. Gracias, María Isabel. Lo que vemos es que las tendencias globales se repiten de alguna forma en Colombia. Del lado de las grandes corporaciones vemos como 5 limitantes principales. Por un lado, no hay suficiente información sobre la participación de empresas de mujeres en las cadenas de suministro.
en una encuesta para más de 2.600 empresas grandes en el mundo sobre los criterios WEBs, que son los criterios de empoderamiento de mujeres, solamente el 9% de esas empresas tienen claro sobre la composición de su cadena de suministro en términos del sexo de la propiedad de estas empresas. Muy pocas también reportan información en sus auditorías o en sus sistemas de control sobre si son empresas de mujeres o de algún grupo subrepresentado. Y solo el 8% conocen del total de su base de datos de proveedores cuáles son empresas de mujeres, propiedad o lideradas por mujeres o por otros grupos subrepresentados y cuáles no. Esa es una barrera muy importante porque si no hay información, no es tan fácil identificar cuál es mi punto de partida, hacia dónde quiero llegar y definir acciones progresivas y estructuradas para llegar a esas metas. Para las empresas grandes también es difícil identificar a las empresas de mujeres y esto tiene que ver también con las características de las empresas de mujeres. Las empresas de mujeres tienden a ser más pequeñas, por ejemplo, en el caso de Colombia, el 41% de las empresas de mujeres son empresas pequeñas, mientras que solo el 18% de las empresas de hombres son empresas pequeñas. Y son además empresas, las de mujeres, que se centran en sectores de bajo valor agregado que no necesariamente, digamos, tienen potencial de vincularse a cadenas de suministro, sobre todo en estos sectores como la minería, la infraestructura de alto valor agregado, que pues han sido tradicionalmente masculinizados. ¿Y por qué pasa esto? Porque las empresas de mujeres en general tienen más dificultades para acceder a financiamiento. Esto tiene que ver con la forma en que las mujeres perciben el riesgo, sesgos para asumir, digamos, instrumentos de financiación, pero adicionalmente porque de manera histórica pues han tenido menos acceso a capital. Entonces, el tamaño y la capacidad limitada de las empresas de mujeres de alguna forma hace difícil que las empresas grandes pues hagan esfuerzos por encontrarlas, buscarlas y acercarse. En los procesos de contratación también hay algunos sesgos. Los equipos de compras, por ejemplo, muchas veces piensan que trabajar con empresas pequeñas, empresas de mujeres o de grupos subrepresentados va a implicar que van a tener más riesgos o que va a ser más costoso. Y varios estudios sugieren que esto no es la realidad, pero sigue habiendo, digamos, esta idea y parte del trabajo que vamos a hacer en Sourcing to Equal en Colombia es revisar con las 15 empresas que hacen parte de esta iniciativa cómo funcionan sus políticas, procesos, criterios de compra para identificarse de algún tipo de sesgos y cómo mitigarlos. El marco legal que promueva la participación de empresas de mujeres y grupos subrepresentados en las compras públicas es muy importante y ha resultado ser un incentivo para que el sector privado también empiece a ponerse las gafas de equidad, inclusión y diversidad en sus compras. Hemos encontrado que en algunos países como Kenia, como Estados Unidos, como República Dominicana, en donde hay un marco legal que promueve la participación de empresas de mujeres u otros grupos subrepresentados en compras públicas, hay mayor dinamismo del sector privado en fortalecer y promover iniciativas de este estilo. Y de alguna forma también todavía el conocimiento es limitado sobre qué se debe hacer para buscar más equidad, diversidad, inclusión y género en mi cadena de suministro. Entonces también parte del trabajo que hacemos en IFC es compartir esas buenas prácticas y esas mejores prácticas con las empresas grandes para que puedan tener puntos de referencia. Por el lado de las empresas pymes, y qué pena que me extienda un poco, lo que vemos también es que pues al tener más dificultad en acceder a financiamiento, en acceder a redes de contacto, en acceder a bienes de capital, pues para ellas es un poco más difícil establecer estas relaciones con estos grandes compradores. Y eso lleva un poco a lo que mencionaba Tiana, y es que para las empresas de mujeres o los grupos subrepresentados resulta ser muy importante al final que haya una primera puerta en donde, digamos, que se le vea y se le facilite la entrada de manera acompañada
para que posteriormente puedan seguir construyendo una relación comercial en el mediano y largo plazo. Caro, mil gracias. Un diagnóstico muy claro frente a los retos que tenemos y a los retos que tienen las empresas en el mundo con las mujeres como proveedoras. Creo que todo va conectado a tener la determinación y la estrategia declarada con las acciones, pues paso a paso para ir cerrando toda esa cantidad de brechas. Creo que no son acciones muy complejas, es empezar a hacerlas y empezar a hacerlas cuanto antes. Y con esto sigo con Irina y sigo con el contexto país. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Colombia? ¿Cómo se comportan las organizaciones cuando llega un emprendimiento liderado por mujeres? María, yo debo decir de nuevo, como lo decía ahorita, y es que he tenido el beneficio de estar en una conversación en la que no he sido fuertemente víctima de las brechas de género. Ahora, eso también es una invitación a que pensemos todas en los sesgos que tenemos inconscientes, porque uno muchas veces dice, no, a mí me parece que aquí no hay machismo, aquí no hay brechas, hasta que uno empieza a leer números como, venga, es que las madres empleadas tienen un 23% más de probabilidad de sufrir un agotamiento que un padre empleado, eso lo dice Great Place to Work, o es que las mujeres hacen casi 3 veces más el trabajo doméstico que los hombres, lo que les permite, los que les genera dificultad a la hora de la participación laboral. O cosas tan sutiles como que uno está en una reunión y puede uno decir una opinión y pasa desapercibida, pero cuando un hombre la dice de pronto es más escuchada. Entonces, primero es esa invitación a cuestionémonos y seamos muy conscientes de esta conversación, porque hay veces inclusive nosotros mismos no lo evidenciamos, pero porque tenemos algún sesgo de un comportamiento histórico que hemos normalizado a través del tiempo. Ahora, yo he tenido la oportunidad de vivir en España y en México y puedo decir en lo que he percibido con mi emprendimiento que efectivamente en Colombia estamos un poco más atrás que en España, un poco más adelante que en México en temas de brecha de género, diría yo. Aunque como Carolina les acaba de decir, al final las conversaciones son muy similares a nivel mundial, pero efectivamente uno ve, por ejemplo, y hay indicadores hoy, en Colombia las pymes, el 62% de las pymes son lideradas por mujeres, lideradas. A lo que Carolina me encanta el dato que nos trae y es, venga, pero ¿de qué tamaño, cierto? ¿De qué tamaño son esas compañías lideradas por mujeres? Y eso ya muestra esas dificultades que las mujeres tienen o tenemos en el camino. Pero, por ejemplo, países como México, ese indicador que aquí es el 62, allá es solo el 45. Y si bien el 45% en México son lideradas por mujeres, el 80% de las decisiones las toman los hombres en esas compañías. Entonces, yo lo que creo es que, dado el contexto mundial, nosotros seguramente estamos más avanzados que unos, más atrás que otros, pero lo que es una realidad, y la ONU lo dice, es que al ritmo que vamos, tardaríamos más de un ciclo en alcanzar la igualdad. Entonces, yo lo que diría es, esto es muy importante la conversación, que es lo que estamos haciendo hoy, tejer esa conversación, pero más allá son importantes las acciones. Y así como ahora les decía, no es lo mismo diversidad que inclusión, pues no es lo mismo igualdad que equidad. Porque entonces cuando hablamos de igualdad, uno dice, igualdad es un principio constitucional que estipula que un hombre y una mujer es igual ante la ley y tienen mismos derechos y deberes. Pero la equidad es eso que parte del principio de igualdad y dice, ojo, ok, hay igualdad de derechos, pero consideremos las necesidades individuales, la carga histórica y las circunstancias de cada ciudadano. Y ahí efectivamente las mujeres tenemos históricamente un peso donde tenemos una brecha versus pues el género masculino. Por eso al final yo diría que en Colombia no podemos desistir y tenemos que seguir insistiendo con hacer un llamado a las compañías, a los gobiernos, a establecer mecanismos de equidad. Las cuotas, entonces hay gente que le molestan las cuotas porque entonces ¿por qué cuotas? Igual las mujeres son talentosas, claro, las mujeres tenemos un talento que no necesita, hay veces esos mecanismos,
pero mientras nos hacemos visibles, se necesitan. Por lo mismo que decía Carolina, es que hoy solo el 1 de las compras se hacen mujeres y les aseguro que muchas veces alguien en una compañía, yo que estuve también en una compañía, uno dice, no, es que he tratado de buscar compañías de mujeres, pero no las encuentro. Entonces, por eso hay que establecer un mecanismo de equidad que es dar una visibilidad superior a la mujer para que pueda empezar a igualar en las oportunidades pues al género masculino. Entonces yo soy una fiel creyente en que se necesitan en este momento mecanismos de equidad, acceso al crédito, más visibilidad, y cierro poniéndoles un ejemplo muy simple que yo siempre pongo. Cuando nosotros en Carulla hacíamos convocatorias para ciertos roles como muy masculinos, por ejemplo el rol de los carniceros, nosotros siempre decíamos en la convocatoria, se busca carnicero, y a la convocatoria solo se presentaban hombres. En ese momento leímos, hay un libro de Iris Bonet muy bueno que se llama Lo que sí funciona. Iris Bonet dice, lo que sí funciona es intervenir el contexto, intervenir el entorno, intervenir las palabras. Nosotros empezamos a cambiar esa convocatoria y decíamos, se busca especialista en carnes, no le poníamos género. Y en ese momento empezaron a presentarse mujeres a la convocatoria. Hoy, pues, Carulla tiene más de 50 mujeres especialistas en carnes. Incluso yo hago una invitación y yo les decía, hay veces hasta es mejor poner la búsqueda en género femenino, en vez se busca carnicera, y les aseguro que hombres se presentan, a los hombres no les importa que diga carnicera, ellos son hombres, igual se presentan, porque efectivamente tienen esa construcción de confianza más alta que la que tenemos nosotros. Entonces muchas veces es inclusive mejor apelar en el lenguaje al género femenino para poder generar esa visibilidad. Entonces yo, pues María y a mis compañeras de panel, sí, creo profundamente en que necesitamos mecanismos de equidad que ayuden a que en Colombia tengamos más visibilidad las mujeres en la participación empresarial. Gracias, Siri. Y mecanismos desde lo público, de lo privado, lo colectivo y lo individual, porque necesitamos de verdad generar cada vez más conciencia en las conversaciones de las familias, en los colegios, en las empresas, frente a todo esto que ustedes nos están compartiendo. Y bueno, para finalizar esta ronda de preguntas, Diana, desde tu experiencia en el sector empresarial, ¿qué han percibido en tu organización después de darle un espacio importante a este tipo de empresas lideradas por las mujeres? ¿Cuáles son esos beneficios que han encontrado? Bueno, beneficios, como hablaba Carolina en un comienzo, corporativos, son muy importantes en cuanto al tema de realmente el posicionamiento de una empresa en estos indicadores. Nosotros como empresa adherida digamos, al Pacto Global de las Naciones Unidas, a los mejores estándares del sector, pues tenemos que demostrar con hechos, digamos, nuestro compromiso frente a todos estos temas, y el tema de equidad de género en este momento pues cobra una relevancia muy importante y más en toda la cadena de valor. Entonces eso ha permitido que nos vayamos posicionando como una empresa realmente responsable, una empresa que realmente le interesa hacer las cosas bien. Y por ejemplo, como muestra, hoy hacemos parte de este equipo de 3 empresas que tenemos el honor de estar participando en el programa Sourcing to Equal del IFC. Y eso nos motiva pues a seguir trabajando en esta línea, porque vemos que hay resultados, digamos, en cuanto a nombre, posicionamiento, goodwill, digamos, el de la empresa, y lo que significa todo esto en cuanto a criterios ESG también para los inversionistas y todos los que le apuestan al sector minero energético. Pero también desde lo local, internamente, hemos visto ese compromiso, digamos, de estas empresas, de estas empresarias. Vemos que la mujer es mucho más comprometida, digamos, con la cadena o con la ruta, perdón, que se estructure frente a su crecimiento dentro de la empresa. Ellas están muy interesadas realmente en crecer, en dar resultados, en ser priorizadas, porque de ello depende su sustento, de sus familias. Entonces vemos que la mujer hay mucho más compromiso con la calidad, con el crecimiento, de realmente ser ejemplo a otras mujeres, inspirar, digamos, a otras mujeres, especialmente en un territorio con tanta falta de oportunidades como el que encontramos en Putumayo.
Entonces eso nos ha permitido también generar confianza en el territorio, fortalecer mucho más nuestra licencia social, ganar esos espacios que de pronto eran antes mucho más difíciles de abrir, porque lo estamos demostrando con hechos, que sí nos interesa a la mujer, que sí queremos hacer todo con ellas, o sea, no sin mujeres, como era el hashtag, porque realmente lo estamos demostrando con hechos y el territorio lo está viendo, ve cómo estas mujeres van creciendo, cómo se van consolidando, cómo van generando empleo, además, y oportunidades a otras mujeres. Entonces, es definitivamente un gana-gana para todas las partes, el territorio, las comunidades, las empresas, los inversionistas. Digo que es la mejor apuesta que le podemos dar, digamos, a una empresa cuando realmente se hace de corazón, se hace hay una conciencia interna, y como hablábamos al inicio, porque está dentro de nuestro ADN, que realmente no sea cumplir unos indicadores, sino vivirlos y buscar siempre avanzar en estos resultados y este trabajo con la mujer. Gracias, Diana. Este ha sido un panel muy interesante, donde espero que, como yo, todos estén reflexionando, estén aprendiendo y se estén llevando preguntas, inquietudes sobre lo que pueden hacer, vuelvo y repito, de manera individual, de manera empresarial, para cambiar esta realidad. Y ya para cerrar, qué pesar que se nos acaba el tiempo, pero le quiero hacer una pregunta a cada una de ustedes de una manera rápida. Voy a cambiar el orden de respuesta y voy a empezar por Irina. ¿Qué le dirías a las organizaciones para que también puedan decir no sin mujeres, compras que hacen la diferencia? María y toda la audiencia que nos está escuchando, yo arrancaría por una frase de una antropóloga cultural que se llama Margaret Mead, y ella dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos puede cambiar el mundo, porque es que de hecho solo eso lo puede lograr, solo nosotros con las acciones que hagamos en el día a día cotidianas podemos cambiar el mundo. Entonces a esas organizaciones les diría: no hay esfuerzo que no valga la pena, todo vale la pena cuando se hace pensando en este impacto. ¿Y por qué es necesario hacerlo? También, como diría, hay un libro que se llama Todos deberíamos ser feministas, porque a lo largo de esta conversación les hemos ilustrado muchos números que muestran que efectivamente hoy la brecha es una realidad. O sea, no estamos hablando de eso porque sea un tema muy taquillero y porque sea un tema muy de moda, no. Los números demuestran que hay una realidad y una brecha importante. Y por eso tenemos que decir con fuerza: no sin mujeres. Termino diciendo, esto va de lo ético, esto va del deber ser, pero pues si uno quiere también tener más argumentos, hay estudios de McKinsey que demuestran que empresas con diversidad de género, empresas que tienen esta conversación de inclusión, tienen un 15% más de probabilidad de tener rentabilidad económica al promedio de la media correspondiente en su sector. Entonces, al final, sí, por un lado, pues por el deber ser no se convencen, pues háganlo por la rentabilidad, que también es el otro objetivo de la organización. Pero mi llamado sería mucho a ese capitalismo más consciente, en el que buscamos, además de lograr un objetivo numérico, impactar de manera positiva este mundo en el que todos estamos. Gracias, Iri. Diana. No, definitivamente, si queremos aportar un granito de arena a transformar este mundo, aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que hacerlo con la mujer, y los resultados demuestran, digamos, dentro de la empresa que es posible. Cuando hablaban algunos que solo el 1% de las compras corporativas son de mujeres. Desde Libero podemos decir con orgullo hoy en nuestros indicadores que el 40% de nuestras proveedoras son mujeres. Y de ese 40%, 29% son proveedoras rurales. Entonces, sí se puede cuando hay voluntad, cuando hay realmente ese interés de aportar a esa transformación de los territorios, y que además estos procesos son un gana-gana para todos, porque reduce los riesgos, la mujer es mucho más comprometida frente al tema de derechos humanos. Entonces, realmente es una apuesta ganadora para todos. Ese yo creo que es el mensaje más grande para concluir. Gracias, Diana. Caro, tu mensaje final.
Mi mensaje final sería que no sin mujeres podemos lograr un país equitativo, próspero y diverso. Y en ese orden de ideas es una invitación a que se hagan la pregunta: ¿cómo está conformada mi cadena de suministro? ¿Qué puedo hacer para vincular más empresas de mujeres u otros grupos subrepresentados en mi cadena de suministro? Cada vez los inversionistas, los clientes, los mercados internacionales están mirando más esto. Es más fácil levantar capital, es más fácil posicionar la marca, es más fácil entrar en nuevos mercados cuando las marcas y las empresas tienen en su quehacer y en su propósito completamente como incluido todo lo relacionado con impacto, sostenibilidad, equidad, diversidad e inclusión. Y el mensaje final sería tal vez retomar un mensaje de una mujer emprendedora que estuvo en el lanzamiento de Sourcing to Equal Colombia. Le preguntaron cuál sería su mensaje final y ella dijo, son dos: dennos una primera oportunidad, como no nos vean como algo pequeño, como que no vamos a poder, dennos la oportunidad y ayúdennos con algunas cosas específicas que son difíciles en la primera entrada, como la documentación, el papeleo, los trámites. Hay muchos beneficios, ya hemos hablado de ellos a lo largo de este espacio. Vamos a trabajar en acompañar a las empresas grandes de Colombia en promover la inclusión, diversidad y género en su cadena de suministro, y también a un grupo de cientos de empresas de mujeres para fortalecer sus capacidades y que al final de este programa hayan oportunidades reales de negocio entre empresas de mujeres y las grandes corporaciones en Colombia. Mil gracias. Buenísimas sus respuestas y pues definitivamente esto confirma que, como lo dice un estudio, no sé en este momento cuál es la fuente, trabajar por la mujer tiene definitivamente impacto no solamente en sus familias y en sus círculos cercanos, sino también en la comunidad, en el sector y en el país donde están las mujeres. Entonces, no sin mujeres, que sea el mensaje que se lleven todos hoy. Con estas respuestas tan poderosas cerramos nuestro espacio de hoy. Le agradezco personalmente a cada una de mis invitadas por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Grandes mujeres, ejemplares e inspiradoras. Fue para mí de verdad haber estado acá con ustedes en esta temática tan especial que sé que nos apasiona a las cuatro. Seguramente pues quedan muchas reflexiones, muchas preguntas, pero creo que definitivamente el mensaje está muy claro y nuestras invitadas lo han dejado con un énfasis muy especial desde cada una de sus miradas. Muchas gracias a cada una de ustedes y pues a nuestra audiencia por haber estado acá. Muchas gracias. Gracias, María Isabel, Diana, Irina, un gusto. Saludos a todos. A ustedes, me encantó este panel.